Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizar más en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos de parte de nuestra audiencia que sigue enviando sus preguntas bíblicas, y nosotros estamos recibiendo todas sus preguntas bíblicas diariamente y estamos respondiendo diariamente a todas sus preguntas, donde yo tengo el privilegio personalmente de responder a todas sus preguntas. Permíteme compartir el número que en cuanto tú puedes enviar sus preguntas bíblicas. Es un número gratis por toda parte del mundo, no importa qué país que uno se encuentra. El número es a través del aplicativo WhatsApp, el chat de WhatsApp, que es gratis. Permíteme compartir el número. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Ahí pueden enviar todas sus preguntas bíblicas y yo tengo el privilegio de responder a su pregunta. Y lo que pasa muchas veces, nosotros tomamos las preguntas y las incorporamos en la enseñanza del siguiente día en nuestro programa televisivo radial, donde estamos enseñando la palabra del Señor. Y también permíteme extenderle para aquellos que están en Cusco, específicamente en Cusco, donde este programa es transmitido de Cusco, del canal HD 12.1, canal Telenet en Cusco, y de ahí se transmite a otras partes a través de las redes sociales, y donde mucha gente en muchos países latinoamericanos nos ven a nosotros continuamente a través de las redes sociales. Y permíteme, para ustedes que están viviendo ahí en Cusco, permíteme extender la invitación a la Iglesia Cristiana de la Gracia. Repito, a la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa. Garcilaso, Huanacapa, edificio 305 en Huanacapa. Ahí en el quinto piso, hay gloria a Dios que hay un ascensor, y ahí tienen los cultos cada domingo a las 9 de la mañana, la escuela dominical, y luego a las 10:30 en punto comienza el culto principal. A las 10:30 comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está enseñando la palabra expositivamente. Y la iglesia, los hermanos, la membresía están con los brazos abiertos para recibirlos, para que así tú puedas entrar en el compañerismo de amor juntamente con ellos, y también en el compañerismo de la palabra del Señor. Y para aquellos que están en los Estados Unidos, nosotros estamos ubicados específicamente en el estado de Carolina del Sur. Estamos en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, y donde estamos apasionando la iglesia bautista de Town Creek. La iglesia bautista de Town Creek, estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road, y ahí tenemos los cultos los domingos a las 8 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés, y luego durante la semana tenemos otras actividades y programas igual. Para más información, simplemente comuníquese una vez más con nosotros. 1-310-804-7733. 1-310-804-7733, y ahí nosotros podemos mandar la información cómo llegar a ambas iglesias para que puedan disfrutar la exposición de la palabra del Señor. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, por favor, y vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 5, donde estamos estudiando aquí. Hoy vamos a entrar en versículo 3 al 5. Versículo 3 al 5, Romanos capítulo 5, del versículo 3 al 5. Y aquí el tema está tratando sobre algo que mucha gente tienen que luchar para entender, y yo entiendo por qué. Esta idea de las tribulaciones, esta idea de los sufrimientos. ¿Por qué estamos pasando por unas tremendas pruebas en nuestra vida? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué pasamos por esta prueba y tribulaciones y crisis y etcétera? Bueno, si nosotros somos creyentes, ese dolor, esa preocupación, tenemos que responder a eso hoy día.
Es aquí donde entró un montón de preguntas, sabiendo que estamos estudiando el versículo 1 al 5, anticipando que íbamos a llegar por fin a versículo 3 y 4 y 5, porque en los últimos 3 días hemos estado enfocados sobre versículo 1 y 2, 1 y 2. Pero ahora quiero comenzar con versículo 3, 4 y 5. Yo quiero que tú veas conmigo, por favor. Mira, aquí el tema es tribulaciones y sufrimientos. Tribulaciones y sufrimientos, ¿no? El cuarto, o podéis decir, el cuarto resultado de la justificación. El cuarto resultado de la salvación es, escúcheme, es gloriarse en las tribulaciones y sufrimientos. Sí, me escuchaste bien. El cuarto resultado de la justificación, el cuarto resultado de la salvación es gloriarse en las tribulaciones y sufrimientos. Si eres un verdadero creyente, un genuino, regenerado, nacido de nuevo, tú te puedes gloriar en medio de las pruebas, tribulaciones, sufrimientos y crisis. ¿Pero cómo? Bueno, vamos a ver. Versículo 3, 4 y 5 dice esto. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desoluciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, en la versión católica, por favor, vamos a ver lo que dice la palabra. Ahora, acabo de leer la versión cristiana. La versión católica dice así, versículo 3, 4 y 5, Romanos capítulo 5 dice, y no solo esto, sino que hasta de los sufrimientos nos sentimos, me escuche bien, hasta los sufrimientos nos sentimos orgullosos, sabiendo que los sufrimientos producen paciencia. La paciencia produce virtud sólida, y la virtud sólida, esperanza. Una esperanza que no defrauda. ¿Por qué? Porque al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es posible? La mayor parte de la gente dice, yo no quiero sufrir nada. Yo quiero una vida sin sufrimiento, sin pruebas, sin tribulaciones, sin dolor, sin. Pero el problema es que tú y yo vivimos en esta tierra. Tú y yo vivimos en esta tierra caída, esta tierra que está llena de un montón de problemas. Bueno, escuche bien. Cuando un hombre es justificado verdaderamente, cuando un hombre realmente es salvado, ya no es derrotado por las tribulaciones y los sufrimientos de esta vida. Las tribulaciones ya no desalientan ni lo abruman, ya no lo echan en las mazmorras de la desesperación y de la falta de esperanzas. Lo opuesto es la verdad. Lo opuesto es la verdad. Las tribulaciones y sufrimientos llegan a tener un propósito y significación que los demás no entienden su importancia en nuestra vida. Mira. ¿Está captando la idea? Yo he tenido la dicha experiencia de tener que enterrar a muchas personas en estos últimos 40 y pico años. Muchas personas en el pastorado del ministerio. Y muchos de ellos siendo creyentes verdaderos. Escúchame, me ha enseñado, me han instruido, me han educado como que yo debo de morir. Yo he visto gente que han sufrido como no te puedes imaginar, la agonía de enfermedades, cáncer, un sinfín de otras enfermedades, donde sufren por mucho tiempo, pero algo que no es comprensible humanamente a nivel finito, porque Dios es infinito. Gente que dicen, alabo a Dios, alabo a Dios, porque saben que están en camino a la gloria. Estar siempre para siempre en la presencia de Dios.
Y otros igual. Están en un estado tan decaído, tan depravado, tan derribados. Están pero desesperados, enojados, molestos, amargos, porque nunca conocieron la salvación, la justificación de Dios. Y el apóstol Pablo aquí nos viene a aclarar cuál es la diferencia entre alguien que es un creyente verdadero y el otro que no es. El hombre verdaderamente justificado, el hombre verdaderamente salvado, sabe que su vida y su bienestar están completamente bajo el ojo protector y vigilante de Dios. El hombre verdaderamente justificado, salvado, sabe. Por lo tanto, sea lo que fuera que ocurre con su vida, sea bueno o malo, lo ha permitido Dios por alguna razón. Venga lo que venga, cueste lo que cueste. Dios, tú sabes porque tú has permitido esto en mi vida. Y la verdad es que yo no tengo ninguna autoridad de cuestionarlo. No tengo esa autoridad. Señor, tú me proteges. A pesar de mis sufrimientos, a pesar de mi crisis, a pesar de mis tribulaciones, a pesar de las pruebas, a pesar del dolor, yo sé que tú me proteges. Y entiendo que tú no tienes ninguna obligación de explicarme las cosas. Este pasaje que acabamos de leer aquí, en Romanos capítulo 5, versículos 3, 4 y 5, escuche bien otra vez. Y no solo esto, sino que hasta los sufrimientos nos sentimos orgullosos, sabiendo que los sufrimientos producen paciencia, y la paciencia produce virtud sólida, y la virtud sólida esperanza. Una esperanza que no defrauda, porque a darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Este pasaje explica los grandes beneficios de las tribulaciones y sufrimientos. Muestra exactamente cómo obran para nuestro bien las tribulaciones y sufrimientos de la vida. La palabra pruebas o tribulaciones en griego es la palabra que significa presión, tremenda presión. Significa opresión, significa angustia, significa aflicción. Esto es algo real. Y la gente puede sentirlo 100%. Pero su actitud, Señor, voy a sufrir por tu gloria, porque tarde o temprano yo a pasar de esta tierra entro en tu presencia, en el paraíso, siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Y tuve gente que yo he tenido que ministrarle en su lecho de sufrimiento, y me quedo yo maravillado con la actitud que ellos tienen en su estado de un tremendo sufrimiento. Pero saben que Dios ha permitido esto. Solamente con el saber que Dios lo ha permitido, basta de preguntar por qué. Dios no permite algo suceder en tu vida que tú no puedes soportar. Y si Dios me ha permitido sufrir lo que yo estoy sufriendo es porque Él sabe que yo lo puedo soportar, a pesar que yo no sé hasta dónde. Pero Él sabe hasta dónde. Yo solamente tengo que creer. Él sabe. Él sabe. Mira. A ver si puedo amplificar esta idea utilizando otras escrituras. Abre sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 16. So, vamos, el Evangelio de Juan capítulo 16, por favor. Juan capítulo 16. Y mira lo que dice aquí en Juan capítulo 16, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia. Juan capítulo 16. Y mira lo que dice en versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Escuche bien. En la versión cristiana primeramente dice: estas cosas, Cristo está hablando. Y él dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. En la versión católica él dice así: les he dicho todo esto para que puedan encontrar paz en su unión conmigo. En el mundo encontrarán dificultades y tendrán que sufrir, pero tenga ánimo, yo he vencido al mundo. Él me hace saber a mí, a nosotros, que lo que estamos pasando en este momento es un momento, nada más en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos vida eterna, más allá. Vamos a vivir siempre, para siempre, para siempre, para siempre allá con Él. Lo que estoy pasando en este momento, mira, en la cronología del tiempo de Dios, este es un momento corto en comparación con la eternidad, que cuando traspasamos este asunto y entramos en la gloria, eso me anima a mí. Yo sé que voy a sufrir aquí. Yo entiendo que voy a traspasar cosas que yo no esperaba. Yo entiendo eso. Pero, mira, hay un señor que yo conocí. Y este hombre era un malvado. Como no te imaginas. Este hombre podía escribir un libro, cómo ser un verdadero malvado. Este hombre se la sabía, cómo hacer lo que tenía que hacer. Y él disfrutaba lo que él hacía, las cosas que él hacía. A él no le importaban las cosas para nada. Mira, a él no tenía temor de esas cosas. Mira. Él sabía lo que él sabía, él lo iba a hacer lo que iba a hacer. Mira, ¿se entiende? Ahora, este hombre llega un día y él llega a los pies de Cristo. Este hombre era un malvado. Y él llega a los pies de Cristo y él es fiel en servirle al Señor Jesús, completamente regenerado, completamente fue transformado, algo glorioso en su vida, fue completamente transformado este hombre. Y fiel con su esposa, por fin, después de muchos años, fiel con sus hijos, fiel con la iglesia, fiel con el Señor, fiel en caminar con el Señor, fiel en asistir a los cultos, fiel en servir a la iglesia, fiel. La cosa es esto. Pero un día viene un carro y le pega. Y este carro lo tumba y lo deja a él, lo deja él sin sus piernas. El carro le pegó y el carro lo llevó a una pared y destruyó sus piernas. Le tuvieron que cortar las piernas. Ahora está en una silla de ruedas este hombre, sintiendo tremendo dolor. Increíble. Y él dijo: Señor, sea tu voluntad. No entiendo por qué, pero que sea su voluntad. Me someto. Y el hombre se levantaba en la mañana, dormía toda la noche en agonía, con dolor. Él tenía dolores fantasma. Él pensaba que todavía tenía sus piernas. Él se estaba ajustando. Lo tenían que levantar, poner en una silla de ruedas, ¿no? Y él tuvo que ajustarse y él aprendió cómo ajustarse él. Y él aprendió a hacer muchas cosas porque ya no tenía piernas, ¿no? Y está en silla de ruedas ahora tiempo completo. Y el hombre está, y la gente mira, pero este hombre era un malvado y ahora se convirtió en un santo. Y este hombre era un buen hombre ahora en las cosas de Dios. Servía, era bondadoso, generoso con todo el mundo, todo el mundo. Y pues, Señor, ¿pero por qué? Pero ese hombre en esa silla de rueda, escuche bien, él salía de su casa
Iba como unas 7 u 8 cuadras de su casa, sobre la vereda, la acera, silla de ruedas, él iba. Y él se metía en una cantina, ese hombre. Y un lugar, y luego se metía en otros lugares, donde eran borrachones, eran pandilleros, eran malvados esta gente. Y él iba con ellos. Y él le predicaba el evangelio a esta gente. Cuando ese hombre terminó, y la gente se burlaba, que tú crees, hablando de Dios. ¿Cómo? ¿Qué Dios tú crees? Pues mira, te quitaron las piernas, te cortaron las piernas. ¿De qué tú estás hablando? Y él le predicaba el evangelio. Él le predicaba el evangelio a esta gente. Y la vida de este hombre es que en los próximos 15 años que él vivió en esa silla de ruedas, desde el punto de su accidente hasta los próximos 15 años, ese hombre personalmente compartió el evangelio y él personalmente vio, él pudo ver y ser testigo. Escúcheme, más de 200 personas llegaron a los pies de Cristo arrepentidos de los malos, de los malos, de los malos, de los malos. Malvados de los malvados, de los malvados. Drogadictos, pandilleros y un sinfín de otras maldades. Y estos hombres llegaron a los pies de Cristo arrepentidos a través del testimonio de este hombre, con el denuedo que Dios le dio a él a predicar el evangelio porque ya no podía trabajar. Y ese hombre fue a predicar. Y él dijo: Señor, no me sanes. No me hagas ningún milagro. Permíteme en esta silla de ruedas ministrar tu amor a los demás. Dame las almas, era su llanto. Dame las almas de estos malvados. Protégeme, pero dame las almas. Y si no me da las almas, mátame, llévame. Y el Señor lo mantuvo ahí 15 años así. 15 años. 15 años. Y estos hombres llegaban a los pies del Señor. Y él iba con su pastor y lo llevaba a la iglesia. Y todo el mundo asustado. Habían captado, habían entendido el concepto, el por qué este hombre estaba sufriendo, traspasando una tremenda crisis y tribulación. Ya no podía trabajar. Y él no entendía, cuando él salía a evangelizar, él salía para compartir el evangelio cada día. Iba con su familia a la iglesia, con su esposa, y él, y cuando llegaba a su casa, siempre había un sobre pegado a la puerta. Y él no entendía, y hasta la fecha que él murió, no entendía de dónde salía esto, de dónde llegaban estos sobres. Y era una ofrenda de distintas personas que le ponían. Y él podía pagar su renta, su comida, sostener su familia. Y fue un hombre muy generoso en compartir con los demás. Este hombre había captado, este hombre había entendido que cuando un hombre es verdaderamente justificado, verdaderamente salvado, ya no es derrotado por las tribulaciones y los sufrimientos. Las tribulaciones ya no lo desalientan ni lo abruman. Ya no lo echan en las mazmorras de la desesperación, de la falta y de esperanza. Ya no. Lo opuesto es la verdad. Las tribulaciones y los sufrimientos llegan a tener propósito y significación. Pregunta: ¿qué es lo que tú estás sufriendo? ¿Qué es lo que tú haces con ese sufrimiento? ¿Qué es lo que tú estás haciendo con ese sufrimiento? Es mi pregunta. Permíteme, abre su Biblia en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Vamos al libro de Hechos capítulo 14 a la mano derecha. Hechos capítulo 14, mira lo que dice. Hechos capítulo 14.
En Hechos capítulo 14, ve lo que dice en versículo 22. Versículo 22. Ahora, aquí quiero que vea, dice aquí en la versión cristiana, dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La mayor parte de la gente que yo conozco dice, a mí no me gusta ese versículo. Ese versículo me cae gordo. No me gusta ese versículo para nada. Escuche bien. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que perseveren en la fe y diciendo, Hechos capítulo 4, versículo 22, 14, 22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Señor, en ese caso yo no estoy seguro si yo no es que Señor, no quiero sufrir. Aquí no dice, es una sugerencia. Aquí dice que es necesario. En la versión católica lo dice de esta forma. En versículo 22 dice, designaron. Wow. Mire qué dice aquí. A su paso animaban a los discípulos y los exhortaban a permanecer firmes en la fe y les decían, tenemos que pasar muchos sufrimientos para poder entrar en el reino de Dios. Con razón muchos no entran en el reino de Dios. Mira, no les molesta sufrir en este mundo como paganos. No les molesta a sufrir en este mundo como incrédulos. Pero de repente creen que porque son creyentes no deben de sufrir. No sé, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Tú y yo vivimos en un mundo injusto. Este mundo es injusto. No me importa qué país tú estás viviendo, en qué cultura. El mundo es el mundo. El mundo es injusto. Escuche bien. 1 Tesalonicenses capítulo 3. Abre su Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 3. Mira lo que dice la Biblia. Vamos, por favor. Capítulo 3. Capítulo 3. Y vamos al versículo 4. Versículo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 4. En la versión cristiana dice así, porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido como sabéis. Pablo le había dicho que nosotros vamos a sufrir y así sucedió. En la versión católica le dice así, en versículo 4, él dice, ya les habíamos anunciado esto cuando todavía estábamos con ustedes, vamos a tener sufrimientos y así ha sucedido realmente, como bien lo saben. Pablo, Pablo corrió al sufrimiento. Pablo corrió así a las tribulaciones. Pablo corrió así a los problemas y dificultades. Así fue. Aquí están las tribulaciones, los problemas, etc. Y nosotros damos vuelta y vamos al otro lado. Corremos por el otro lado. Pero Pablo, él iba donde él se ve. Mire, un policía. ¿Ves? Y ahí están disparando a la gente. El policía no huye el disparo, él corre hacia el disparo. Un bombero, cuando hay un incendio, él no huye del incendio, él corre al incendio. Él tiene que aprender a abrazar, el policía oficial tiene que abrazar la batalla, tiene que abrazar los disparos. El bombero tiene que abrazar el incendio. Él tiene que correr hacia eso. Nosotros como creyentes tenemos que correr hacia la cosa porque es en el sufrimiento, escuche bien, es en el sufrimiento que descubrimos quién es realmente, quién es Dios. Cuando vamos a eso, es ahí cuando descubrimos quién es el Señor verdadero. Él dice, porque en verdad cuando estábamos con vosotros os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido como sabéis. Así es que sucedió. Y así muchas veces.
Muchas veces tú sabes de antemano, si voy a hacer tal cosa, me voy a meter en un paquete sin salida. Ya, así es. Así es. Años y años y años y años y años, pero años atrás, me dijeron, si tú vas, estamos hablando más de casi 40 años atrás, me dijeron, si tú vas a México a predicar y llevas Biblia contigo, te van a arrestar, te van a encarcelar. Y yo, es posiblemente que sí. ¿Y sabes lo que pasó? Me cayeron encima de la policía, me dieron un knockout. Yo me levanté, desperté en la cárcel. Me golpearon, me patalearon, me hicieron un sinfín de cosas por predicar el Evangelio. Y así fue. Me lo habían anunciado de antemano y yo fui. Porque la voluntad de Dios era seguir adelante a pesar de. Esa es la vida de un creyente verdadero. Muchas veces tenemos que seguir adelante a pesar de. Esa es la realidad. Apocalipsis capítulo 7, por favor. Apocalipsis capítulo 7. Mira lo que dice en versículo 14. Apocalipsis capítulo 7, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor. En el último libro de la Biblia. Vamos a Apocalipsis, por favor. Capítulo 7. Mira lo que dice en versículo 14. Versículo 14. Mira. Él dice. En la versión cristiana dice. Y yo le respondí, Señor mío. Tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Muchos van a entrar en el reino por haber sufrido injustamente, humanamente hablando, aquí en esta tierra. Pero en medio de ese sufrimiento, nunca blasfemaron, nunca le dieron la espalda a Dios. Sufrieron orgullosamente de ser hijos de Dios. En la versión católica lo dice así, en versículo 14, Apocalipsis capítulo 7, donde él dice así, y dice así. Y yo le respondí, tú eres quien lo sabe, Señor. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran persecución, los que han lavado y han blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Ni uno de ellos entraron, ni uno, sin haber pasado por las tribulaciones, la persecución que tuvieron que sufrir para entrar en el reino. Ahora, yo no soy profeta. Escuche, yo no soy profeta. Yo no estoy profetizando que esto es lo que te va a pasar así. Pero si eres un creyente verdadero, vale más que tú sepas algo. Que en esta tierra cosas van a suceder. Cosas van a ocurrir. Cosas que no esperábamos. Y esa es la realidad. Esa es la realidad nuestra. Y tenemos que... yo no espero sufrir en las cosas. Yo nunca sé cuándo las cosas van a suceder, pero yo sé que algo va a suceder. ¿Cuándo? No sé. Yo sé el qué, pero no el cuándo. Pero cuando llegan, ya veo la mano de Dios en esto. Mira, la primera cosa que tú puedes comprender es que las tribulaciones producen ¿qué? Las tribulaciones producen ¿qué? Mira, regrese conmigo. En Romanos capítulo 5. Regrese conmigo. Mira, Romanos capítulo 5. Y él dice en versículo 3, él dice, y no solo esto, sino que hasta los sufrimientos, los sentimientos orgullosos, sabiendo que los sufrimientos producen paciencia. Los sufrimientos producen paciencia. Las tribulaciones producen paciencia. En otra palabra, vamos a ver si podemos usar otra palabra. Las tribulaciones producen resistencia. Las tribulaciones producen fortaleza. Las tribulaciones producen firmeza. Las tribulaciones producen constancia. Las tribulaciones producen perseverancia. ¿Entiende ahora lo que estoy diciendo? La palabra no es, mira, yo creo que aquí es donde, aquí está el pleito. Mira, escuche bien. Cuando uno habla de paciencia,
típicamente su pensamiento es que la paciencia es algo pasivo. Ay de mí, tengo que sufrir. Ay de mí, tengo que aguantar. Ay de mí, tengo que aguantar los golpes. Ay de mí. Mira, la palabra paciencia en la Biblia no es la misma palabra que nosotros utilizamos en español. Porque típicamente en español nosotros usamos la palabra paciencia para ser pasivo. Aguante, espere. Pero esa no es la palabra y no es el concepto bíblico. La palabra paciencia es resistencia. La palabra paciencia es fortaleza. La palabra paciencia es la palabra firmeza. Es la palabra constancia, perseverancia. La palabra no, escuchen, la palabra no es pasiva, es activa. La paciencia es activa. No es el espíritu que se sienta a conformarse con las tribulaciones de la vida. No. Tomándolas como quiera que venga. No. Más bien es el espíritu que se levanta y enfrenta las pruebas de la vida, que avanza activamente superándolas y venciéndolas. Venga lo que venga, Dios me dijo, sigue adelante. Y cuando las tribulaciones confronta a un hombre que ha sido verdaderamente justificado, salvado verdaderamente, justificado verdaderamente, este se siente estimulado a levantarse y enfrentar las pruebas. Inmediatamente se pone en pie para superarlas y vencerlas, ¿no? Sabe que Dios permite que las pruebas para enseñarle más y más la paciencia, como soportar las cosas de esta vida. Esa es la realidad. Si me captas, si me entiendes, mira. El Nuevo Testamento comienza, el Nuevo Testamento toma esta idea, este concepto activa de la paciencia, de la resistencia, de la fortaleza, de la firmeza, de la constancia, de la perseverancia. Permíteme, en el libro de San Lucas capítulo 21, mira lo que dice, San Lucas capítulo 21. Mira lo que dice San Lucas capítulo 21, versículo 19. Capítulo 21, versículo 19. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Un versículo, pero pequeñito y picoso. En la versión cristiana, San Lucas 21, 19 dice esto, dice, con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Con vuestra perseverancia, con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. En la versión católica lo dice así, dice así, si perseveran, se salvarán. Me encanta. Es sencilla, chiquita pero picosa, bien sencilla. Mire, lo dice bien. Si perseveran, se salvarán. Si no perseveran, no se van a salvar. Mira, en el libro de Romanos capítulo 12, por favor, abre su Biblia. Romanos capítulo 12, vamos a Romanos capítulo 12. Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Vamos a Romanos capítulo 12, por favor. Lo que dice en versículo 12, en la versión cristiana dice, gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. En la versión católica lo dice así, 12:12. Vivan alegres por la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento y perseverantes en la oración. Manténgase firme. Vamos al libro de Hebreos, a la mano derecha. Vamos, Hebreos capítulo 10. Vamos, Hebreos capítulo 10. Mira lo que dice en versículo 36. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice así. En la versión cristiana dice,
porque tenéis necesidad, el autor de Hebreo dice, porque tenéis necesidad de paciencia. Todos tenemos necesidad de paciencia, aunque no la tengamos, pero tenemos necesidad de paciencia. Mira lo que dice, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis que la promesa. Mira bien, en la versión católica lo dice así, en versículo 36, y él dice, pues tienen necesidad de perseverar para que cumpliendo la voluntad de Dios obtengan la promesa. Yo no entiendo a la gente hoy día, no tienen aguante hoy día. Hoy son aguados en todo, son aguaditos de todo. Están como el espagueti ahí, la pasta espagueti ahí, bien aguadito. No tienen una columna vertebral. La columna es de espagueti, de pasta pura blandita. La gente no aguantan hoy día. ¿Qué pasó? Mira, Santiago nos habla más fuerte todavía. Sobre su Biblia en Santiago capítulo 1. A la mano derecha. Santiago capítulo 1. Lo que dice en versículo 12. Santiago capítulo 1 versículo 2, 3 y 4. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4. En la versión cristiana dice, tener por sumo gozo, hermanos míos, que os halléis. Miren lo que dice. Uno dice, ¿están locos ustedes? Bueno, eso es otra cosa, pero miren bien. Tener por sumo gozo, hermanos míos, Santiago capítulo 1 versículo 2, 3 y 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el gozo que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. En la versión católica lo dice así, versículos 2, 3 y 4, Santiago capítulo 1, comenzando con versículo 2, dice, la versión católica dice, consideren como alegría perfecta, hermanos míos, el estar rodeados de pruebas de todo género. Sepan que su fe, al ser probada, produce paciencia, y la paciencia logrará su objetivo, de manera que sean perfectos y íntegros sin que les falte nada. Ahora, la Biblia me está diciendo a mí que las tribulaciones y sufrimientos son necesarios en la vida nuestra como creyentes. No es algo opcional, no es una sugerencia, es algo necesario para fortalecernos, para poner una columna vertebral de firmeza, resistencia en nuestras vidas. En ese mismo libro de Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 5, mira lo que dice, Santiago capítulo 5, mira lo que dice aquí en versículo 7, Santiago capítulo 5 versículo 7, en la versión cristiana dice así, dice, por tanto, hermanos, sed pacientes, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. En la versión católica lo dice así, en versículo 7, Santiago capítulo 5. Así pues, hermanos, esperen con paciencia la venida del Señor. Vean cómo el campesino espera el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia las lluvias tempranas y tardías. Entonces, hoy no tenemos paciencia para nada. Vivimos en un mundo de tecnología donde todo es así, todo es así. Esa es la tecnología nuestra hoy día. Y creemos que todo sucede así. Y el problema es que la gente hoy día no tiene paciencia para nada. Me recuerdo de niño, ni siquiera tenemos televisor. No había, ¿me entienden? Y por me recuerdo de niño nos sentamos en la sala, acostado en el suelo, en el piso de la sala. Y había una radio y nosotros nos quedamos ahí mirando la radio. No sé por qué, porque no había pantalla. Y escuchamos los programas, ¿no? Y estábamos imaginando los caracteres, las personas, los personajes que estaban hablando. Y tenemos que desarrollar mucha paciencia. Hoy en día todo es así,
rápido, 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 que hemos desarrollado una bola de generación de ingratos, ingreídos, que quieren que todo así sea, así rápido, rápido, rápido. Bueno, y no tienen una columna vertebral sólida en la persona de Cristo, que pueden aguantar los problemas de la vida. El momento que se le pega el dedo pequeñito, ¡ay! Ya se están deshaciendo, ya no aguantan para nada. Mira, si a ti te gusta quejarte todo el tiempo de todos tus problemas, ten cuidado. Tenga cuidado. Estaba yo en una tienda, no hace mucho tiempo atrás, y una niña se estaba, mira, hizo un escándalo, la niña de esta pareja, y ella quería unos zapatitos que a ella le gustaba, y ellos dijeron no, y esta muchachita se tiró en el suelo, en el piso, y estaba pataleando, gritando, llorando. Era un escándalo. Escándalo. Y ella ahí gritando, faltando el respeto, y todos nosotros, y ustedes permiten esto, en serio. Bueno, porque no tengo zapatos. Ella quería unos zapatitos bien bonitos, como lo quería, y los padres dijeron que no. Bueno, viene otra madre con un hijo en su cochecito, y la niña y la mamá quiere pasar con el cochecito con su hijo, y de repente la niña dejó de gritar. Entonces, ¿qué pasó? Y ella pasa con su hijo, y la niña se queda así, y ella comenzó a limpiar sus lágrimas, y corrió así sus padres, y la niña dijo: perdóname. Y los padres se quedaron: ¿qué pasó? Y la niña volteó y le dijo: mira. Y la niña dijo: mira, ese muchacho estaba en un coche, escuche bien, casi la misma edad de esta niña, pero él estaba en un cochecito. ¿Sabe por qué? Porque tuvieron que cortarle los pies a este niño. Y la niña vio que el niño no tenía pies, y ella estaba asustada, y de repente se arrepintió y le pidió perdón, y le dijo, y todos nosotros estamos congelados viendo esta escena con la niña, y la niña dijo: yo quiero zapatos, yo tengo zapatos en casa, pero él no tiene pies. Ella dijo: perdóname. La niña pudo reconocer, porque el padre dijo: no, cuando la escuela comience de nuevo en septiembre, te vamos a comprar unos nuevos zapatos. De repente ella pudo desarrollar una paciencia para esperar por un par de nuevos zapatos. Cuando ella vio la resistencia de este niño, y el niño que estaba sin pies estaba alegre. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Una pregunta: ¿dónde está su paciencia? Si eres un hombre o una mujer verdaderamente justificada, salvada por la gracia de Dios, tú debes tener una fuerte constitución de paciencia y fortaleza en tu vida.